A ver, pensemos un momento en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En economía parecía que había una certeza absoluta. Los gobiernos debían llevar las riendas. Pero casi en secreto, en los pasillos de la Universidad de Chicago, un grupo de rebeldes estaba a punto de empezar una auténtica revolución. Y su arma era una idea radical que lo iba a cambiar absolutamente todo. Hoy vamos a desgranar la historia de la influyente y muy controvertida Escuela de Chicago. Y es que, al final, todo se reduce a esta pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Quién debe estar al volante de la economía? Durante décadas la respuesta parecía obvia, los gobiernos, claro. Pero este nuevo grupo de pensadores se atrevió a decir, un momento. Y su respuesta no solo sacudió los cimientos de la teoría económica, sino que acabó influyendo en cosas tan reales como el precio de una hipoteca, lo que pagamos por la gasolina o incluso la seguridad de un puesto de trabajo. Bueno, pues este es nuestro plan de ruta. Primero vamos a ver de dónde sale este desafío al sistema establecido. Después nos centraremos en su figura más conocida, Milton Friedman, y su potentísima idea del monetarismo. Veremos cómo esta escuela se convirtió en una especie de fábrica de premios Nobel, algo increíble. Y luego, cómo esas teorías saltaron de la pizarra a los despachos de los gobiernos. Y lo más importante, por qué esta batalla de ideas, en el fondo, sigue muy viva hoy en día. Para entender de verdad a la Escuela de Chicago, primero hay que entender al gigante contra el que luchaba. Y es que en ese mundo de la posguerra solo había una manera de ver la economía. Una idea que parecía tallada en piedra. En una esquina del ring teníamos el keynesianismo, la idea de que el gobierno debía intervenir para manejar la economía y evitar las crisis. Era la ortodoxia, lo que todo el mundo daba por sentado. Y en la otra esquina, como el aspirante inesperado, aparecía la Escuela de Chicago, defendiendo a capa y espada los principios del libre mercado. Y su argumento central fue una auténtica bomba. Decían que la intervención del Estado no era la solución, sino que era la causa del problema. Y para demostrarlo, se atrevieron a reescribir la historia del mayor trauma económico del siglo XX, la Gran Depresión. Su conclusión, ojo, fue explosiva. No fue un fallo del capitalismo, dijeron. Fue un error catastrófico del gobierno, que cerró el grifo del dinero y, básicamente, asfixió la economía mundial. Si hay un nombre que todo el mundo asocia con la Escuela de Chicago, ese es sin duda el de Milton Friedman. Fue él quien dio forma y popularizó muchas de sus ideas clave, sobre todo una teoría que se conoce como monetarismo. Friedman, que ganó el Nobel de Economía en 1976, no era el típico académico encerrado en una torre de marfil. Para nada. Era un polemista brillante, un comunicador nato que consiguió sacar estas ideas de las aulas y ponerlas en el centro del debate público, en la tele, en los periódicos, en todas partes. Entonces, ¿qué es exactamente el monetarismo? A ver, imaginemos que la economía es un motor, pues el dinero sería el combustible. Lo que Friedman decía es que lo más importante, casi lo único que importa, es controlar cuánto combustible le echamos a ese motor. Olvidémonos del gasto público, decía. El poder real no lo tiene el gobierno, lo tiene el Banco Central, que controla la oferta de dinero. Y esta idea tan simple en apariencia lo cambió todo. Y esta frase suya lo resume a la perfección. Para él, la inflación no era un misterio complicadísimo, era simplemente el resultado de que un gobierno imprime demasiado dinero. Una idea muy directa, pero con unas implicaciones políticas gigantescas. Pero ojo, sería un gran error pensar que la Escuela de Chicago era solo Milton Friedman. Aquello era un auténtico Dream Team de la economía, un ecosistema que produjo una cantidad casi increíble de gigantes intelectuales, y cada uno de ellos aportó una idea que iba a cambiar las reglas del juego. Fijaos en este linaje, es que parece una dinastía de pensamiento económico, desde los pioneros como Frank Knight hasta las generaciones que vinieron después repletas de premios Nobel. Por eso no es ninguna exageración llamarla la fábrica de Nobel. Vamos a conocer solo algunos de los nombres que redefinieron la economía moderna. Por ejemplo, George Stigler. Él se hizo una pregunta que parece muy simple. ¿Cuánto nos cuesta saber algo? Su respuesta creó un campo totalmente nuevo, la economía de la información. Y lo que demostró es que buscar el mejor precio o encontrar al mejor candidato para un trabajo tiene un coste. Y ese coste, esa información imperfecta, explica por qué los mercados no siempre funcionan a la perfección. Luego tenemos a Ronald Coase, que se preguntó algo fundamental. ¿Por qué existen las empresas? ¿Por qué no somos todos autónomos contratándonos unos a otros? Y su respuesta fue revolucionaria, porque hacer negocios directamente en el mercado tiene costes, lo que él llamó costes de transacción. Y su famoso teorema de Coase sugería algo todavía más radical, que a veces un apicultor y un agricultor con un problema entre ellos pueden llegar a un acuerdo sin que el gobierno tenga que meterse por medio.
Gary Becker fue probablemente el más atrevido de todos. Se atrevió a aplicar la lógica económica a las partes más íntimas de nuestra vida, a quién elegimos como pareja, por qué se comete un crimen o por qué existe la discriminación. Para muchos esto era casi una herejía, pero para Becker todo era una cuestión de costes, beneficios e incentivos. Su trabajo defendía que la economía podía ser una herramienta para entender el comportamiento humano. Y después llegó Robert Lucas Jr. y lanzó un torpedo a los modelos económicos que existían hasta entonces. Su arma, la teoría de las expectativas racionales. La idea, en el fondo, es de puro sentido común. La gente no es tonta. Si el gobierno siempre imprime más dinero justo antes de las elecciones para que parezca que todo va bien, la gente se dará cuenta, lo anticipará y al final la política no servirá de nada. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y este simple hecho obligó a reescribir todos los libros de macroeconomía. Y por último, Eugene Fama, considerado el padre de las finanzas modernas. Su hipótesis de los mercados eficientes tiene un mensaje brutalmente simple para cualquiera que invierta en bolsa. Es prácticamente imposible ganarle al mercado de forma consistente. ¿Y por qué? Porque cualquier noticia, buena o mala, se refleja en el precio de una acción de forma casi instantánea. Esta idea cambió para siempre la forma en que se gestiona el dinero en todo el mundo. Pero claro, todas estas ideas no eran solo para los libros de texto o los debates académicos. La Escuela de Chicago no solo quería tener razón, quería cambiar el mundo, y para hacerlo tenían un plan de acción muy concreto. Y esta es básicamente su receta. El manual de Chicago para gobernar. El lema era muy claro: menos Estado y más mercado. ¿Y los ingredientes? Pues desregular industrias para liberarlas, privatizar empresas públicas, eliminar subsidios y, por supuesto, reducir la burocracia. Esta receta se convirtió en el evangelio económico de líderes como Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en el Reino Unido, y desde los años 80 se exportó por todo el planeta. Décadas después, ¿cuál es el balance? Bueno, pues el impacto de la Escuela de Chicago es sencillamente innegable. Sus ideas cambiaron por completo el rumbo de la política económica global y definieron toda una era. Y el debate que abrieron sigue más vivo que nunca. Esta otra frase de Friedman resume perfectamente su filosofía, su manera de ver el mundo. Lo que viene a decir es, da igual lo buenas que parezcan las intenciones de una política. Lo único que importa de verdad es si funciona en la práctica. Es una llamada al pragmatismo, a basarse en la evidencia, que sigue resonando con muchísima fuerza hoy. Y si queda alguna duda de su gigantesca influencia, aquí va un dato que es increíble. En una encuesta de economistas, Milton Friedman fue elegido el segundo economista más importante del siglo XX. Y la pregunta es, ¿quién fue el primero? Pues nada más y nada menos que John Maynard Keynes, el hombre cuyas ideas Friedman se pasó toda la vida combatiendo. Es alucinante, ¿verdad? No hay mejor imagen para entender que toda la economía moderna es en realidad un diálogo o una batalla entre estos dos titanes. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa ahora. Frente a los desafíos de hoy, como el cambio climático, la desigualdad o las crisis financieras, la gran cuestión que planteó la Escuela de Chicago sigue ahí, encima de la mesa. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre la libertad del mercado y la mano del Estado? La respuesta que demos a esta pregunta definirá nuestro futuro.